Wrestling has more than one royal family. Hoy quiero hablar de un tema muy relevante que es esencial para entender la historia humana, especialmente en el siglo XX, y que tiene que ver con la diferencia entre socialismo y liberalismo. Y para eso me voy a basar en un pensador francés que fue comunista durante muchos años y que después abrazó el liberalismo. Y por lo tanto conoce de primera mano ambas filosofías, ambas doctrinas. Me refiero a Jean-François Revel, que escribió este ensayo La Gran Mascarada, en el cual él explica precisamente esa diferencia a la que me refiero. Y dice Revel en este ensayo algo que es fundamental que tengamos claro. El socialismo es una ideología, el liberalismo no es una ideología. Eso es lo primero que tenemos que entender, dice Jean-François Revel. ¿Qué significa que el socialismo sea una ideología? Bueno, Revel explica que las ideologías son construcciones a priori, es decir, independientes de la experiencia, que no reconocen la realidad como fuente de información y que intentan dar una respuesta a todas las preguntas del mundo, ofrecer una solución a todos los problemas de la realidad. Dice, en cambio, el liberalismo es una doctrina, una filosofía que surge desde la observación de la realidad, que no pretende responder todas las preguntas del mundo, ni tampoco ofrecer una solución a todos los problemas de la existencia, porque al reconocer la realidad en toda su complejidad, sabe que no puede hacerlo. El socialismo no es muy distinto, dice Jean-François Revel. Promete la construcción de un paraíso sobre la tierra, es utópico. Y por eso, explica, cada vez que los socialistas hablan del liberalismo, dicen que este es un fracaso, o el neoliberalismo, que es otro concepto que se usa mucho. ¿Por qué dicen que es un fracaso? Porque comparan su utopía, el paraíso que ellos supuestamente son capaces de construir sobre la Tierra, con la realidad imperfecta del liberalismo, de los sistemas liberales. Y claro, cuando uno compara una utopía con cualquier realidad, la utopía siempre le va a ganar. Pero no comparan ellos los efectos prácticos del sistema socialista con los efectos prácticos o reales del liberalismo. Nunca hablan de comparar Venezuela, por ejemplo, o Cuba, o Corea del Norte, o la Alemania comunista, con los países liberales. Siempre es ese sueño, esa utopía, que está en el futuro, la que utilizan de argumento, y para esta mentalidad, que es utópica, la realidad solo puede ser un fracaso. Karl Marx prometía en su obra La crítica al programa de Gotha que no solo en la sociedad comunista íbamos a ser hermanos, iban a desaparecer las tensiones sociales y todas las fuentes de conflicto prácticamente, sino que iban a fluir a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. Esa es la promesa del marxismo. Una de hiperabundancia, donde a nadie le iba a faltar absolutamente nada. Un paraíso sobre la tierra. Trotsky, otro teórico marxista, sostiene que en la sociedad comunista el hombre promedio tendrá el nivel de un Aristóteles o un Goethe. Seremos superhombres en una sociedad comunista. Eso lo promete Trotsky, que tuvo un rol muy decisivo en la Revolución Rusa. Entonces, comparada la oferta liberal, que se ancla en la realidad y extrae de la realidad solamente un sobrio análisis sobre lo que podemos hacer, bueno, no hay ninguna duda que la oferta retórica del socialismo es muy superior. Y eso es lo que convence y persuade a mucha gente, que se deja llevar más por las palabras y por cómo suenan las narrativas ideológicas socialistas que por la verdadera naturaleza de esos sistemas.
que donde se han aplicado siempre han obtenido los mismos resultados: miseria generalizada, genocidios, dictaduras atroces. Entonces esa es una cuestión que Jean-François Revel deja muy clara, habiendo sido él un comunista. Dice, bueno, el liberalismo es una teoría que parte de la observación de la realidad, el socialismo es una ideología y por lo tanto niega la realidad. Y esto es muy importante, al negar la realidad, no solamente desprecia los resultados, el progreso que cualquier sistema relativamente liberal ha generado, sino que desprecia al ser humano de carne y hueso, al individuo concreto. No lo reconoce, rechaza sus derechos. ¿Por qué? Porque para crear al hombre nuevo, que es una de las promesas del socialismo, hay que destruir al hombre que existe hoy, en este momento. Y también hay que arrasar con todas las instituciones económicas, sociales, culturales, en las cuales este hombre, que no está a la altura del paraíso que ellos prometen, existe. Y este tipo de mentalidad utópica es la que llevaría a Eric Hobsbawm, el famoso historiador marxista, que fue miembro del Partido Comunista Inglés, a decir en una entrevista en 1994, sin un atisbo de duda, que se justificaba matar a 20 millones de personas para construir la utopía comunista sobre la Tierra. Esta es una utopía que, por cierto, está siempre en el futuro, nunca está en la práctica. Y es muy común oír a socialistas decir que el fracaso de Venezuela, el fracaso de Cuba, el fracaso de la Alemania comunista, el fracaso de la Unión Soviética, el fracaso de China, el fracaso de Corea del Norte, de todos los países donde se ha aplicado el socialismo, no refleja lo que realmente es el socialismo. Y que si lo intentáramos una vez más, entonces ahí sí funcionaría. Aquí hay una diferencia entre socialismo y nazismo. Dice Jean-François Revel que en esencia son lo mismo, que el nacionalsocialismo de Hitler y el marxismo de los comunistas de un Stalin son de naturaleza idéntica, doctrinas colectivistas que prometen un paraíso sobre la tierra, que al aplicarse en la práctica producen los mismos resultados: genocidios, campos de concentración, imperios expansionistas. Pero sí hay una diferencia entre ambos y es la retórica. Mientras el paraíso sobre la tierra que prometen los nazis es para un grupo exclusivo de personas que dicen ser de una raza superior, la promesa utópica del comunismo es para toda la humanidad. Una vez que se deshacen de los malos, de los responsables de la explotación, se liberará a los oprimidos y estaremos en una sociedad de la hermandad completa. Entonces es una utopía genocida incluyente. En cambio, el nazismo es una utopía genocida excluyente. Revel dice que el nazismo es un totalitarismo directo. Inmediatamente declara cuáles son sus intenciones y hace lo que dice que va a hacer. Y por tanto, introduce su sistema cruel de represión y de genocidio sobre la base de su promesa, que es nada más que construir una sociedad para seres superiores de una determinada raza, mientras los otros serán oprimidos, exterminados o esclavizados. El comunismo consigue el mismo efecto, pero es un totalitarismo indirecto, dice Jean-François Revel, porque construye todo lo contrario que lo que declara que va a construir, o destruye todo lo contrario a lo que declara que va a destruir. Y por tanto, arma un sistema totalitario basado en esta promesa de la utopía, con campos de concentración, con genocidios, con hambrunas masivas y todo eso, pero declarando que lo que está consiguiendo es totalmente lo opuesto. Y ese es el atractivo retórico del comunismo que probablemente hasta el día de hoy le da una mucho mejor prensa que al nazismo. Es cómo nos suena una cosa respecto a la otra. Hay un atractivo retórico en las buenas intenciones, en decir sí, matamos 100 millones de personas, pero era por buenas intenciones. Los seres humanos tenemos una debilidad por ese tipo de argumentos, versus haber matado a millones de personas con malas intenciones. Pero obviamente desde el punto de vista práctico el efecto es exactamente el mismo. Incluso se podría decir que la forma de totalitarismo indirecto es especialmente perversa, porque muchas personas se dejan llevar por esa narrativa, ese discurso supuestamente humanista que promete el paraíso sobre la tierra, son engañadas, lo apoyan para luego descubrir que lo que les han dado
es un infierno sobre la tierra. Y por lo tanto, al tener esa retórica tan atractiva de totalitarismo indirecto, logra neutralizar muchas de las defensas que se activarían si quedara clarísimo desde el principio que lo que buscan es nada más que construir un sistema totalitario y criminal para servirse solamente a aquellos que están dispuestos a liderarlo. Nada de esto se da en el liberalismo, cuyo centro de preocupación es el ser humano concreto, de carne y hueso con nombre y apellido. En el liberalismo el sistema nunca será perfecto, porque nunca ha pretendido crear un orden perfecto. Reconoce la realidad como fuente de información y acepta que los derechos de las personas son sagrados y prefiere vivir en un mundo imperfecto en que se respetan en la mayor medida de lo posible esos derechos que en la promesa de una utopía en virtud de la cual se justifica sacrificar y asesinar a decenas de millones de personas. Esta es la reflexión de hoy y espero una vez más que no se pierdan el libro de Jean-François Revel en el que se ha basado esta reflexión y que lo pueden conseguir y leer mucho más sobre la diferencia entre socialismo y liberalismo. Es una obra que realmente vale la pena. Yes.